Bien, ya habiendo analizado algunos ejemplos sobre límites en el infinito, cerramos esta primera parte definiendo qué significa una asíntota horizontal. Se dice que la recta y igual a L representa una asíntota horizontal para el gráfico de f de x si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es L o si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es L. Es decir, hasta este momento hemos analizado los casos especiales para el límite y quisiera cerrar esta primera unidad con un ejercicio de aplicación en donde nosotros utilicemos el límite como una herramienta para poder graficar una función que tenga indeterminaciones. Vamos a este caso, fíjense. Sea f de x 2x cuadrado sobre 9 menos x cuadrado. Encuentre las asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de f y grafique la función. Fíjense que esta función es el dominio de la función consta de todos los reales salvo aquellos números que hacen que el denominador se anule. ¿Ok? Por lo tanto, este denominador se va a hacer 0 para un par de valores. Para el valor de 3 y para el valor de menos 3. Fíjate que 3 al cuadrado, 9. Y 9 menos 9, 0. Pero menos 3 al cuadrado también es 9. ¿Ok? Entonces, el dominio de f serían todos los reales excepto menos 3 y 3. ¿Qué significa? Significa varias cosas. Primero, que la función no está definida para menos 3 ni está definida para 3. Eso me hace pensar que debo estudiar si el límite cuando x tiende a menos 3 para f existe y si el límite cuando x tiende a 3 de f de x existe. Fíjense además que cuando yo plantee esos límites van a ser indeterminados, porque yo no puedo, la indeterminación yo no la puedo remover. Acá en el denominador yo voy a tener x menos 3 por x más 3, pero sin embargo no puedo factorizar el numerador de manera de librarme de la indeterminación. Por lo tanto, la lógica me dice que los límites se van a tornar infinitos. Por otro lado, nosotros tenemos que buscar las asíntotas horizontales, porque tenemos que ver qué va a ocurrir cuando la función, cuando x tienda a más infinito o cuando x tienda a menos infinito. Entonces vamos por partes. En este ejemplo vamos a aplicar todo lo aprendido en la unidad, o sobre todo en las últimas dos secciones. Entonces, primero, vamos a analizar el hecho de que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de esta expresión es más infinito. Es decir, nosotros no sabemos que da más infinito, ¿verdad? Va a dar más infinito, pero hasta los momentos nosotros sabemos que tenemos que calcular este límite. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, comencemos calculando el límite del numerador. El límite del numerador nos da 2 por 3 a la 2, que es 18. Y el límite del denominador nos da 0. Claro, yo coloqué la expresión 9 menos x cuadrado, lo coloqué así para que sea evidente de que tenemos que estudiar a 3 y a menos 3. ¿Ok? Y que además, para que cuando veas que sustituimos 3, aquí 3 menos 3 es 0 y automáticamente todo esto es 0. ¿Ok? Entonces, si el límite del de arriba es una constante y el límite del de abajo tiende a 0, tenemos que aplicar el teorema de límites infinitos. Es decir, falta ver que esta expresión tienda a 0, positivamente o negativamente. Veamos. Si x tiende a 3 por la izquierda, x es menor que 3. Entonces tomemos un número menor que 3, digamos x igual 2, y vamos a sustituirlo en la función del denominador. Fíjate que cuando la sustituimos es 1 por 5, 5, y el 5 es positivo. Por lo tanto, la expresión g, la del denominador, tiende a 0 positivamente. ¿Qué significa esto? Que si la constante es positiva y la función del denominador tiende a 0 positivamente, más entre más me da más infinito. Entonces, efectivamente, estoy garantizando que es más infinito. Repito, cuando yo coloco esto es porque ya yo de antemano hice el ejercicio. Pero ustedes deberían decir, calculemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de esta expresión. Listo.
Y acá es donde se percatan de que el límite es más infinito. ¿Ok? Por otro lado, ahora calculemos por la derecha. Es la misma situación. Calculamos el límite del de arriba, me sigue dando 18, y el límite del de abajo me da 0. Pero ahora veamos la tendencia. Si x tiende a 3 por la derecha, es porque x es mayor que 3. Tomemos x igual 4, lo sustituimos en la función de abajo y observemos que nos da menos 7. ¿Qué significa esto? Que la función de abajo tiende a 0 negativamente. Por lo tanto, si la constante es positiva, la de arriba, y abajo tiende a 0 negativamente, más entre menos, menos. Por lo tanto, el límite planteado me da menos infinito. ¿Qué estamos observando? Que en x igual 3 tenemos una asíntota vertical. Porque recordemos que si el límite de una función me da más infinito o menos infinito, x hacia donde tiende esa recta, x igual a, representa una asíntota vertical. Esto es solamente para el caso de 3. Ahora tenemos que estudiar menos 3. Por eso pongo, análogamente se determina que el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda me da menos infinito y el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha me da más infinito. Esto ustedes en su casa háganlo. Va a ser algo completamente análogo a lo que hicimos anteriormente. Entonces, en este caso, estamos diciendo que la recta x igual menos 3 existe una asíntota vertical. Conclusión, tenemos un par de asíntotas verticales. ¿Cuál? La recta x igual 3 y la recta x igual menos 3. Ahora calculemos las asíntotas horizontales. ¿Qué significa calcular las asíntotas horizontales? Ver los límites en el infinito. Entonces, primero calculemos el límite cuando x tiende a más infinito. Fíjate que arriba tengo un polinomio cuadrático y abajo tengo un polinomio cuadrático. Entonces, como lo aprendimos, dividimos el de arriba entre x cuadrado y el de abajo entre x cuadrado. ¿Por qué? Porque ambos son de orden 2. ¿Ok? En este caso, simplificamos, ¿verdad? Evaluamos el límite y llegamos a la conclusión de que el límite es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque aquí tengo menos 1. Como este me da 0, entonces sería 2 entre menos 1, menos 2. Por otro lado, el límite, cuando x tiende a menos infinito, como son polinomios, no varía para nada. Él también vale menos infinito. O sea que cuando tú hagas tus ejercicios los puedes hacer así. Ahora, cuidado. Esto que hice yo, acá lo hice porque estoy explicando la clase y para dar posibilidad de que ustedes también verifiquen en su casa y practiquen. Pero no es válido que ustedes en una asignación, en una evaluación, me digan, análogamente apruebo para tal cosa. No, señor. Ustedes también deben probarlo. Ahora, en este contexto, como son los mismos cálculos formalmente, exactamente lo mismo, lo que va a cambiar aquí es más infinito por menos infinito. En este caso sí podemos afirmar que el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión también da menos 2. O sea, que para valores grandes de x hacia la derecha y para valores grandes de x hacia la izquierda, la curva se va a ir acercando hacia menos 2. Finalmente nosotros necesitamos un referencial. Y como las asíntotas verticales hasta este momento son 3 y menos 3, nos interesa ver qué pasa en 0. ¿Verdad? Bueno, este menos 2 significa que igual menos 2 representa una asíntota horizontal. Entonces ahora les decía que tenemos que ver qué pasa en 0. Entonces calculamos f de 0. F de 0 es 0. Fíjate que aquí tengo la función, vamos a verla aquí. Si yo coloco 0 aquí, sería 0 al cuadrado por 2, 0. Y si coloco 0 aquí, sería 0 al cuadrado. 9 menos 0 es 9. Y 0 entre 9 es 0. Así, el gráfico de la función, ¿cuál será? Lo primero que colocamos es el sistema coordenado. Luego colocamos las asíntotas verticales. Luego colocamos la asíntota horizontal. Aquí iría menos 3. Aquí iría 3. Y aquí estaría la asíntota menos 2. Entonces, ¿cómo vemos esto? Como f de 0 da 0, nosotros nos paramos aquí en medio. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco a menos 3 por la izquierda?
mira en los cálculos anteriores que me va a dar más infinito. Entonces yo hago esta curva hacia aquí. Si a mí me dijese, cuando me acerco hacia 3 por la, aquí sería a menos 3 por la derecha. Aquí me estoy acercando a menos 3 por la derecha. Si me dijese que es menos infinito, tendría que venir de esta forma. Pero fíjate en los cálculos anteriores que cuando yo me acerco a menos 3 por la derecha, me da más infinito. Entonces me vengo así. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a menos 3 por la izquierda? Me va menos infinito. Entonces, a partir de aquí, lo grafico para acá. Pero yo necesito saber hacia dónde se va a ir esta curva. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Me dice que se va a menos 2. Entonces la curva se va a ir acostando hacia la línea menos 2. ¿Lo ven? Ahora, por otro lado, estoy parado aquí. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a 3 por la izquierda? Me da más infinito. O sea que la curva viene así. ¿Y qué pasa cuando me acerco a 3 por la derecha? Me da menos infinito. Pero ella no puede venir de esta forma. Porque si esta es una asíntota, la curva nunca la corta. O sea, estas líneas segmentadas representan unas líneas referenciales en donde la curva se acerca mucho a ella, pero nunca la toca. Entonces, les decía que cuando yo me acerco a 3 por la derecha, me está diciendo que se tiende a menos infinito, ¿verdad? Pero, ¿qué le va a pasar a la función para valores grandes? Entonces, cuando x tienda a más infinito, me está diciendo que la función tiende a menos 2. Por lo tanto, ella se va a acostar acá hacia menos 2. Entonces, esta gráfica que está acá es muy ilustrativa, porque me está diciendo que viene desde menos infinito una curva, cuando viene acá salta, sigue para acá, salta y después sigue para acá y continúa infinitamente. ¿Lo ven? En este caso hay 2 puntos de discontinuidad. Entonces yo los invito que tomen estos ejercicios, este último ejemplo como patrón, para abordar los últimos ejercicios de la sección, la última sección de la unidad de límites en la guía didáctica.